Tradicionalmente la historiografía ha hecho hincapié, como es natural, por la tragedia de la Guerra Civil, en cómo la situación política en España entre 1931 y 1936 se fue polarizando. La realidad es que cuando uno estudia en profundidad la República Española es, ante todo y sobre todo, un Estado cultural. Un Estado donde sus auspiciadores, la generación reformal que quería reformar desde una perspectiva social liberal la España de los años 30, pues quería hacer una transformación del país desde lo más profundo del mismo, ¿no? Desde la cultura, desde la educación, desde la universidad, desde la ciencia, ¿no? Y por eso la generación del 14, que es la que asume el poder en 1931, es una generación fundamentalmente de profesores, ¿no? La relación de España y México es un camino de ida y vuelta, porque generalmente, claro, nosotros focalizamos esta relación con México por el exilio español de 1939, del que ahora se cumplen 80 años, pero la realidad es que antes de la Guerra Civil Española hubo algunos mexicanos que emigraron a nuestro país con ocasión de la Revolución de 1910, singularmente Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán y un poquito más tarde, ya en los años 30, Daniel Cosío Villegas. De manera que esos caminos de ida y vuelta son unos caminos fundamentalmente científicos y culturales. Se ve muy bien en la cuestión de las publicaciones, que beben de la misma ambición de crear ciencia y pensamiento en español. Eso lo podemos ver en la Revista de Occidente, impulsada por Ortega y Gasset en 1923, pero también lo podemos ver, desde luego, en el Fondo de Cultura Económica, dibujado y empujado por Daniel Cosío Villegas en 1934, ¿no? Para México sabemos que tenemos la certeza de que fue una oportunidad de mejorar el nivel académico, intelectual y científico del país. Es verdad que México tenía ya una considerable altura intelectual y de hecho se puede ver desde comienzos de siglo un cierto despertar cultural en el país amigo, ¿no? Con la generación del 15, la de Cosío Villegas, o los hombres del Ateneo de Juventud de 1909, con Vasconcelos, Azuela, el novelista de la Revolución, el propio Alfonso Reyes, ¿no? que pondría en marcha junto a Cosío Villegas la Casa de España, que se transformaría inmediatamente en Colegio de México ya con la década de los 40, ¿no? Y donde se integraría, además de los españoles, otras figuras del propio país mexicano y de todo el mundo, para crear uno de los centros de excelencia del mundo académico en español del mundo, así como el Colegio de México es sin duda uno de esos grandes centros académicos de Occidente. El Fondo de Cultura Económica va a ser, desde su creación en 1934 y desde su impulso, sobre todo a partir de la llegada del exilio español, y ahí se nutre esta simbiosis que usted señala, la editorial en español más importante de todo el siglo XX, ¿no? Porque esos exiliados españoles, más los mexicanos que estaban trabajando junto a Reyes y Cosío, pues siguen la labor de traducción de las obras que estaban transformando el mundo del pensamiento y de la ciencia en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Y ahí se formará buena parte de la élite cultural y científica de todo el ámbito hispánico en esa segunda mitad del siglo XX, y sabemos bien que el Fondo de Cultura Económica, más allá de México, pues abre sedes y bibliotecas y librerías por todos los países de Latinoamérica, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Que tiene una sede muy grande y muy destacada en lugares como Washington, ¿no? Además de nuestras capitales, ¿no? Como es bien conocido, México, después de la Revolución, tuvo un proceso de transformación a través de las presidencias de Obregón y Calles, que devendría primero en la creación del PNR en 1929 y que es el Partido Nacional de la Revolución, que terminaría convirtiéndose ya en el 46 en el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que va a conformar toda la historia política del país mexicano, de México, durante todo el siglo XX. No habría alternancia democrática hasta el año 2000, ¿no? Que gana el PAN las elecciones con Vicente Fox, y por tanto durante 70 años, digamos, México y el PRI, la historia de un partido político y la historia de un país, se hibridan y se trasladan en una simbiosis perfecta. Eso tiene un déficit democrático porque toda democracia
requiere de alternancia para que sea una democracia plena, pero también tuvo un efecto positivo en cuestiones, por ejemplo, como la que aquí nos afecta o estamos estudiando, y es que hubo una coherencia de la política exterior mexicana en relación con las dictaduras, en este caso la del general Franco, ¿no? la dictadura que nos afectó a España, que México fue invariablemente quien la condenó y quien defendió la legalidad republicana democrática durante los 40 años de dictadura de Franco. Pero no solo el caso español, luego en los años 80, por ejemplo, México se convertiría en un referente para el proceso de paz que se pondría en marcha en todo Centroamérica, en lo que se llamó el proceso Contadora, ¿no? De manera que México se va a convertir, y en ese sentido su hibridación con el PRI, en un referente de la defensa de la legitimidad democrática en el mundo, cuando su democracia en sí misma a lo largo de los últimos 70 años del siglo XX pues va creciendo en parámetros de lo que hoy consideramos una democracia plena. ¿Qué sucede hoy? Hoy, desde luego, hombre, las democracias todas, la nuestra y la de México, son imperfectas, no son democracias, ¿eh? Entonces podemos señalar cuestiones que nos gustaría mejorar de nuestros parámetros democráticos, que van desde la corrupción en nuestros dos países hasta procesos donde se pudiera preguntar de manera más directa y más frecuente a los ciudadanos, ¿no? Con eso y con todo creo que son dos democracias que son referenciales en el mundo latinoamericano y en el mundo de habla hispana, ¿no? En este sentido creo que es muy importante que al igual que hicieron nuestros mayores, pues hoy, sobre todo desde el ámbito académico, colaboremos, establezcamos puentes, autopistas de diálogo, de colaboración y de trabajo compartido a la hora de crear ciencia y pensamiento en español.